Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del tema de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países y estamos haciendo un pequeño recuento, y le digo, lo he ido llevando esto en los últimos videos, de uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica, pero también la tenemos aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que es la corrupción policial. Entonces, ya les he comentado por qué la corrupción policial tiene un efecto tremendo en la lucha contra el narcotráfico. O sea, el elemento más importante, usted no puede luchar contra el delito cuando tiene delincuentes adentro. Y yo les he dicho siempre que para mí un policía corrupto no es un policía, sino es un delincuente disfrazado de policía. Y tenemos, desafortunadamente, en todo el mundo, pero particularmente en nuestros países, un sector policial en el cual esto ha contribuido mucho a que nuestra sociedad no le confíe, no lo respete, no le crea. Entonces esos individuos, algunos, no todos, no estoy hablando de algo, siempre aquí hacemos un hincapié muy importante, no todo mundo es así, pero tenemos un sector dentro de los sistemas policiales, dentro de las fuerzas de seguridad en nuestros países, y también en Estados Unidos a veces, de vez en cuando ocurre, que son las manzanas podridas que decimos. Son individuos que causan problemas dentro de una corporación. Y lo que yo he venido hablando es, ok, perfecto, usted tiene un policía que es corrupto. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué se permite la corrupción? Porque una de las cosas que yo le he comentado y le digo, yo trabajé asuntos internos, entonces conozco muy bien la temática de por qué una persona, y esto tiene que ver más no tanto con la policía, sino con la personalidad de los individuos. O sea, los seres humanos, siempre les he comentado, tenemos la habilidad o el interés de que cómo esto me satisface o me conviene a mí, que es natural. O sea, eso es una cosa natural en todo ser humano. Eso no quiere decir que cuando yo busque conveniencia estoy buscando hacer trampa, pero hay un sector, hay una parte de ciertos individuos en la sociedad que con tal de favorecerse ellos hacen cualquier cosa. En la mayoría de la gente esto no es un gran drama, pero ¿qué ocurre cuando usted entra a un trabajo en el que la confianza, particularmente, y sus valores éticos y morales tiene mucho que ver con esto? Y en el caso de que estoy hablando de la justicia, en el caso de la policía, en el caso de la seguridad, esto es muy importante, porque la credibilidad suya depende de cómo usted se comporte. O sea, los seres humanos somos lo que hacemos, ¿no? Eso lo decía Aristóteles, los seres humanos somos lo que hacemos. Entonces, si nos comportamos éticamente, si nos comportamos profesionalmente, tenemos por lo general la idea de que las cosas hay que hacerlas bien. Pero, ¿qué ocurre? Hay situaciones, y se van a presentar en la vida, en la que la oportunidad para hacer algo que nos convenga a nosotros, que esté sancionado por la ley o no aceptado por la sociedad, a veces lo ponemos de lado y decimos, si nadie se da cuenta, si nadie se entera, lo voy a hacer. Y esto es lo que ocurre, y le digo, estoy específicamente hablando de la delincuencia, no estoy hablando aquí de filosofía, de tratar de buscar a todo mundo, a que todo mundo me diga, esto es así, esto es así. Yo no estoy tratando de decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida, simplemente estoy haciendo una puntualización de la corrupción policial. Entonces, ¿qué ocurre cuando tengo un policía corrupto? Cuando tengo un policía corrupto, no puedo yo funcionar y tratar de hacer las cosas bien hechas ante un grupo de personas que estén en contra de mí. Y en los videos anteriores le comenté, muchas veces tenemos policías en Latinoamérica que están en la nómina policial, están en las fuerzas policiales, pero trabajan para digamos, grupos de narcotraficantes, grupos de carteles, grupos de delincuentes, e incluso, le digo, no solo de drogas, sino también de otros delitos. O sea, casi siempre en muchos países encontramos policías que, a pesar de tener una carrera, a pesar de deciden que quieren sacar más ventaja, por necesidad, por argumento de que tienen una necesidad familiar, porque tienen una necesidad personal, porque tienen vicios, porque tienen problemas psicológicos, porque la razón que sea. Pero, ¿qué ocurre? Cuando usted permite en una institución policial este tipo de personal, eventualmente se pudre todo, porque uno de los problemas, y le digo, yo trabajé asuntos internos, conozco este tema de
de la corrupción bastante bien y de cerca y lo he investigado. El problema es que los buenos, cuando ven que un departamento de policía, estamos hablando específicamente de la policía, permite a elementos negativos, elementos malos, delincuentes, ¿no? Yo siempre digo, el policía corrupto es un delincuente. Ellos tienen dos cosas, ocurre dos cosas: o se tiran y hacen lo mismo, o directamente dejan de ser efectivos. Volvemos a lo mismo, no le estoy acusando a todos los policías, pero ciertos policías van a decir: si usted le permite a este delincuente que está aquí porque lo permite que continúe en la institución, ¿para qué me preocupo yo? ¿Para qué me arriesgo? ¿Para qué hago un buen trabajo? Y este es un problema serio que tenemos en las instituciones policiales, particularmente en nuestros países. También lo tenemos aquí en Estados Unidos y eventualmente, les voy a ser sincero, un policía corrupto termina corrompiendo otros, número uno. Número dos, termina arruinando el prestigio de la institución y termina ante la sociedad demostrando lo que la gente siempre nos acusa de que, ve, el policía es corrupto, ve cómo van a luchar contra el narcotráfico, si ellos son los más... O sea, uno de los argumentos en contra de la lucha contra el narcotráfico que yo siempre he oído es la policía está metida. ¿Y sabe qué? Muchas veces es real. O sea, yo lo he visto, yo lo he investigado, yo los he conocido. Les comentaba, había varios casos anteriores en otros videos. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, ¿por qué? Porque esto es muy importante. ¿Por qué el departamento de policía permite a esa gente permanecer en la policía? Y hay, le vuelvo a repetir, hay un montón de razones por las que esto ocurre. Ninguna tiene una justificación real. Y en muchos departamentos de policía, para ser sincero, sí, cuando los presiona porque se entera el público, porque los medios, digamos, informativos lo destapan y la policía actúa. Pero le voy a ser claro, muchas veces estos policías corruptos, mucha gente en la institución ya sabe que son corruptos, incluso los mismos compañeros. Este es uno de los problemas que tenemos muchas veces en los departamentos de policía. Hay gente que sabe quién es corrupto, pero porque los jefes lo permiten que este individuo permanezca, nadie dice nada. Ese es un problema. El otro problema es que nadie quiere hablar de su gente, hablar mal, porque dice, si yo hablo, a lo mejor a mí me van a castigar, me van a echar, o incluso me pueden hasta matar. Eso es lo que ocurre. Entonces, este es el gran drama que tenemos en la policía. Cuando tenemos policías corruptos, muchas veces esos corruptos están permitidos. ¿Por qué? Porque los de arriba son corruptos también. O sea, acá en Estados Unidos yo les comentaba que la corrupción existe a nivel grupo. O sea, yo soy corrupto y soy corrupto con mi compañero, a lo mejor incluso si soy muy hábil, tenemos 3 o 4 que somos corruptos y hacemos un arreglo para la corrupción. Así opera acá, pero no es la institución completa, porque aquí tenemos una regla que cuando alguien descubre un corrupto, inmediatamente informa la mayoría de las veces, a no ser que sea un departamento muy pequeño con cosas que se encubran entre ellos, pero generalmente departamentos grandes, eventualmente esto se descubre. Ahora, tenemos un historial en Estados Unidos bastante amplio de policía corrupta de las grandes corporaciones. Esto yo ya lo he hablado. En el caso nuestro no es tal así. Sí hay instituciones que sí sancionan a los corruptos bastante bien y los meten presos, los echan y todo. Pero hay muchas instituciones policiales en nuestros países que no han hecho absolutamente nada. Que cuando encuentran algún corrupto lo transfieren, lo mandan, lo manejan o le decían, pero no hacen nada realmente importante para contener este tipo, para controlar y para sancionar a esta gente. Y ese problema es el que eventualmente cuando los medios lo ventilan públicamente, la gente dice, ve, la policía es igual, ve, este fulano está. Y a veces esto se eleva, le digo. Generalmente acuérdense una cosa, la corrupción es un cáncer que contamina a mucha gente. Y generalmente no es solamente de abajo, viene desde arriba. En el caso del narcotráfico, que es lo que yo estoy puntualizando, más que nada, como hay tanto dinero metido en el narcotráfico, en muchos países los mismos jefes son los que están al servicio del narcotráfico y son los que implementan mucho de estas reglas, mucho de este silencio policial que le decimos nosotros, silencio azul, que le decimos azul por el uniforme.
Estados Unidos muchos policías el uniforme es azul, entonces decimos el uniforme, el silencio azul. Pero esto daña tremendamente la credibilidad de la policía y daña tremendamente sobre todo la lucha contra el narcotráfico. O sea, lo permite, pero yo le digo, la gente que es corrupta en la policía, todo el mundo los conoce, porque el ser humano cuando tiene dinero empieza a gastar. Si no gasta él, lo gasta la esposa de él o lo gastan los hijos de él. Van a escuelas en las que no pueden, por el sueldo policial no los quieren pagar, viven en colonias o barrios o casas que son verdaderamente afuera del alcance, manejan vehículos que, o sea, hay toda, le digo que los hemos investigado, hay toda una secuencia de hechos, de realidades en la que uno se da cuenta que esta persona no necesariamente está trabajando legalmente. Le digo, hay policías que sí trabajan otros trabajos, que hacen extra, eso es justificable, pero hay algunos que usted dice, ¿cómo puede vivir en tal barrio, en un barrio cerrado? ¿Cómo puede vivir ganando aquí? ¿Cómo tiene este vehículo? ¿Cómo tiene la mujer viaja? Se van a distintos lugares del mundo. Eso ya es sospechoso. E incluso actúan distinto. El policía corrupto tiene una forma de actuar muy distinta al policía regular, y esto lo comenté en el video anterior. Primero que todo porque como recibe dinero de afuera de su trabajo, el trabajo no le interesa, por lo tanto hay otros elementos que yo le dije que no le importa al policía, y esto afecta tremendamente la lucha contra el narcotráfico. Pero le digo, vuelvo a repetirle y le insisto, muchas veces estos mismos policías son permitidos que permanezcan en la institución, y la culpa aquí los tienen los líderes, los jefes de ellos, su jefe inmediato, su supervisor inmediato o los mismos jefes, porque hoy negar, y le digo esto para cerrarlo, hoy negar que no sabe usted lo que está pasando en su institución es por dos razones: o porque es una persona incapaz de hacer su trabajo, no le interesa, sí le interesa porque se beneficia, o directamente es un corrupto. Y esa es la realidad de por qué tenemos muchas veces en nuestros países policías corruptos que participan en la lucha contra el narcotráfico, pero al revés, colaboran con el narcotráfico en vez de tratar de detenerlo y de controlarlo. Amigos, amigas, los invito a que nos veamos en el próximo comentario. Un gusto saludarlos.